Hay momentos en la vida de un hombre en los que el tiempo se rompe, en los que el mundo, tal como lo conoce, desaparece en cuestión de segundos. Era una mañana ordinaria. El sol calentaba las calles de una pequeña ciudad costera de Tailandia. Los turistas paseaban, los vendedores abrían sus puestos. El mar brillaba, azul e indiferente. Y entonces el océano desapareció. Lo que vino después fue una pared de agua de 10 metros de altura, avanzando más de 800 kilómetros por hora, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. La gente corría, gritaba, buscaba cualquier cosa a la que aferrarse. Los coches rodaban como juguetes sobre el asfalto. Los edificios comenzaban a inundarse desde abajo, piso por piso, sin piedad. En medio de ese caos, un hombre quedó atrapado, solo, sin salida visible, rodeado por el agua y la oscuridad. Sobrevivió, pero no en el lugar donde cualquiera hubiera buscado refugio. Daniel Ortega tenía 33 años. Era fotógrafo de viajes, uno de esos hombres que cambian de ciudad como otros cambian de camisa. Su trabajo era capturar el mundo. Sus oficinas eran los aeropuertos. Sus despachos, las calles de ciudades que la mayoría nunca visitaría. En diciembre de 2004, Daniel había llegado a Khao Lak, una pequeña localidad costera de la provincia de Phang Nga, en el sur de Tailandia. No era su primer viaje a Asia. Conocía el olor a incienso mezclado con sal, el ruido de los tuk-tuks, el sabor del arroz frito al amanecer. Las playas estaban llenas. Era temporada alta. Decenas de hoteles, cientos de turistas de toda Europa, familias enteras disfrutando de las aguas cristalinas del mar de Andamán. El ambiente era festivo, relajado. La vida transcurría despacio, como suele hacerlo en los lugares que parecen eternos. Daniel pasaba las mañanas fotografiando los mercados locales y las tardes explorando el litoral. No tenía prisa. Era un hombre hecho para la observación, para el detalle, para notar lo que otros ignoraban. Y precisamente eso, esa costumbre de observar, le salvaría la vida. Era el día 26 de diciembre, la mañana después de Navidad. Daniel había salido temprano a fotografiar el amanecer sobre el mar. La luz era perfecta, el cielo despejado, el agua inusualmente calma. Y entonces, sin previo aviso, el mar comenzó a retroceder. No fue una retirada gradual. Fue como si alguien hubiera abierto un desagüe en el fondo del océano. El agua se alejó decenas de metros en pocos segundos, dejando al descubierto el fondo marino. Rocas cubiertas de algas, corales, peces atrapados en pequeños charcos, arena húmeda que nadie había pisado en décadas. La gente se acercó, curiosa. Los niños corrían hacia los peces varados. Los turistas sacaban sus cámaras. Era algo extraño, sí, pero también fascinante. Un espectáculo de la naturaleza que muy pocos habían visto antes. Daniel no se movió. Se quedó inmóvil en la orilla con su cámara colgando del cuello, y algo en su interior comenzó a agitarse. Años antes, durante una larga escala en un aeropuerto de Frankfurt, había visto un documental sobre tsunamis. Recordaba una frase, casi con precisión. Cuando el mar se retira de repente y sin razón aparente, no es una señal de calma. Es la advertencia de lo que viene después. Daniel miró el horizonte. Estaba ahí. Primero era solo una sombra en el horizonte, una línea que podría confundirse con una nube baja o un banco de niebla. Pero la línea crecía, y el sonido que la acompañaba, ese rugido sordo que empezaba a llenar el aire como el eco de un tren subterráneo, no dejaba lugar a dudas. Una pared de agua, enorme, negra, avanzando a una velocidad que el ojo humano apenas podía procesar. Los gritos comenzaron casi al mismo tiempo. La gente lo vio a la vez, y en ese instante, la curiosidad se convirtió en terror puro, en pánico sin nombre, en el impulso más antiguo y más honesto del ser humano: huir. Todos corrían en direcciones distintas, algunos hacia los hoteles, otros colina arriba, madres aferrando a sus hijos, hombres tropezando unos con otros. El ruido del agua ya no era un rugido lejano, era un estruendo total que lo llenaba todo, que hacía vibrar el suelo bajo los pies. Daniel echó a correr. Tenía ventaja. Había visto la ola antes que la mayoría. Pero la ventaja no era suficiente.
El agua llegó a la ciudad con una velocidad brutal. Daniel corría por una calle paralela a la playa cuando sintió el primer golpe de agua en los talones. Fría, oscura, con una fuerza que no se parece a nada que un cuerpo humano haya experimentado antes. No había tiempo para alcanzar un edificio alto. No había tiempo para llegar a terreno elevado. La ola lo alcanzaría antes. Y entonces lo vio. A su derecha, a unos 20 metros, se alzaba un edificio en construcción. Sin ventanas, sin paredes terminadas. Solo la estructura de hormigón armado, con sus vigas y columnas desnudas, a medio construir. Estaba rodeado de andamios y sacos de cemento. Una obra abandonada que nadie había notado. No era un refugio. Era apenas una promesa de refugio. Pero era lo único que había. Daniel giró y corrió hacia el interior. Cuando el agua entró al edificio, Daniel ya estaba en el interior de la estructura. Había encontrado un hueco en la base de una de las vigas maestras, un espacio de apenas 70 centímetros de ancho entre dos columnas de hormigón reforzado, donde los pilares formaban una especie de cueva rudimentaria. Un espacio que no estaba diseñado para proteger a nadie. Un espacio que, técnicamente, no debería existir. Se metió dentro, se encogió, se aferró a la barra de hierro más cercana con las dos manos. Y entonces el tsunami golpeó el edificio. El sonido fue lo primero. Un impacto que no se escucha, que se siente en los huesos. El agua entró con una fuerza que arrancó partes del andamio exterior, que arrastró los sacos de cemento como si fueran papel, que hizo crujir las vidas sobre su cabeza. El agua subió rápido, helada, oscura, llena de escombros. Coches arrastrados chocaban contra la estructura. Troncos, muebles, restos de lo que hasta hacía minutos era una ciudad. Daniel apretó los ojos. Aguantó la respiración. Sintió el agua subirle hasta el pecho, hasta los hombros, hasta el cuello. Y siguió subiendo. Pero las dos columnas de hormigón que lo rodeaban resistieron. La presión del agua se distribuía alrededor de él sin aplastarlo directamente. El espacio era tan estrecho, tan improbable, que actuaba como un escudo. El flujo más violento pasaba por los lados. La fuerza del agua lo golpeaba, pero no podía arrastrarlo. Daniel se aferró. Respiró por la nariz. Cerró la boca cuando el agua le llegó a los labios. Y esperó. Duró así varios minutos. Cada segundo, una eternidad. Cada hora de presión, una prueba distinta. El agua golpeaba con pulsaciones irregulares, como si la ciudad entera respirara hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Y entonces, tan lentamente como había llegado, el nivel comenzó a bajar. Cuando Daniel salió del hueco entre las vidas, el mundo ya no era el mismo. La ciudad que había conocido la noche anterior, con sus calles animadas, sus mercados de colores y sus playas llenas de vida, había desaparecido. En su lugar quedaba un paisaje que parecía sacado del final de una guerra. Coches volcados en las esquinas, edificios con las fachadas arrancadas, palmeras dobladas o directamente arrancadas de raíz. Barro, escombros, silencio. El silencio era lo más extraño. Un momento antes, todo era ruido. Ahora solo el sonido del agua residual corriendo entre los escombros. Y a lo lejos, voces apagadas, llantos, nombres repetidos en voz alta. Daniel caminó entre los restos. Tenía heridas en los brazos y en las manos donde las barras de hierro le habían cortado la piel. Le temblaban las piernas. Tenía la ropa empapada, cubierta de barro y suciedad. Pero estaba vivo. Empezó a caminar sin dirección concreta, buscando a alguien, buscando una señal de que el mundo todavía existía más allá de esa calle destruida. A lo lejos, sirenas, helicópteros, las primeras señales de socorro. Los equipos de rescate comenzaron a llegar pocas horas después. Primero los locales, policías, bomberos, voluntarios con palos y cuerdas. Luego, con el paso de los días, una operación internacional de proporciones históricas. El tsunami del 26 de diciembre de 2004 había golpeado las costas de 14 países. Más de 220.000 personas perdieron la vida.
Daniel fue encontrado por un grupo de rescatistas tailandeses que recorrían los bloques más dañados. Estaba sentado sobre una viga caída, con la espalda apoyada en una pared que ya no tenía techo. Agotado, desorientado, con las manos ensangrentadas y los ojos fijos en un punto que nadie más veía. Le pusieron una manta sobre los hombros, le dieron agua, lo llevaron a una zona de evacuación donde cientos de supervivientes esperaban noticias de sus familias. Daniel no dijo nada durante un largo rato, solo miraba a su alrededor, como si todavía no pudiera creer del todo que seguía ahí. El agua, ahora tranquila, una ciudad que reconstruye. La naturaleza no avisa, no negocia, no distingue entre el culpable y el inocente, entre el sabio y el ingenuo, entre el que estaba preparado y el que simplemente tuvo mala suerte. El tsunami de 2004 fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia moderna. En cuestión de minutos, borró costas enteras, destruyó comunidades que habían tardado generaciones en construirse, se llevó vidas sin lógica ni orden aparente. Y sin embargo, en medio de ese caos, hubo decisiones. Pequeñas, tomadas en segundos, sin información completa, sin garantías de ningún tipo. Decisiones que, sin que quien las tomó lo supiera en ese momento, marcaron la diferencia entre vivir y morir. Daniel Ortega sobrevivió porque recordó algo que había visto en un documental, porque no se quedó mirando el mar cuando todos los demás corrían hacia él, porque eligió un edificio a medio construir en lugar de un refugio que parecía más seguro, porque encontró un espacio entre dos columnas de hormigón que no estaba diseñado para salvar a nadie, y lo usó para salvar su propia vida. Nadie hubiera buscado ahí. Nadie hubiera pensado en ese hueco como un lugar donde un hombre pudiera sobrevivir a una ola de 10 metros. Nadie, excepto un fotógrafo que llevaba años entrenando su mirada para ver lo que otros no ven. El plano se aleja lentamente, la ciudad a lo lejos, el mar al fondo, el sol hundiéndose en el horizonte. A veces sobrevivir no depende de la fuerza, ni del coraje, ni siquiera de la suerte, aunque la suerte siempre está ahí, de fondo, jugando sus cartas invisibles. A veces sobrevivir depende de haber prestado atención en el momento justo, de haber guardado, sin saberlo, la información correcta, de haber visto algo, años antes, que en el instante crítico se convierte en la única brújula posible. Daniel Ortega volvió a Tailandia 3 años después del tsunami, no como turista, como fotógrafo, para documentar la reconstrucción, para dar testimonio de lo que había sido y de lo que estaba siendo de nuevo. Cuando le preguntaron qué había aprendido de aquella mañana, respondió con pocas palabras. Dijo que había aprendido a mirar el mar de otra manera, con respeto, con humildad, sabiendo que el océano no es un escenario, que es una fuerza viva, antigua, que existe mucho antes que nosotros y que existirá mucho después. Y que la única diferencia entre los que sobreviven y los que no, muchas veces, es simplemente esta: haber sabido leer las señales a tiempo.